Viernes 10 de enero, arrancamos este 2025, un día bastante importante para la democracia en América Latina. Ya pasó lo que yo tanto sospeché, el dictador Maduro pues, se posesionó hoy como presidente y ahí está la situación. Vamos a ver qué pasa en estos días. Por ahora las imágenes que nos llegan desde Venezuela son calles desoladas, muy solas, todos los negocios cerrados, en fin, hay una tensa calma. ¿Qué sigue de aquí para adelante? Pues no se sabe. Muchos se atreven a decir que se acaba de hacer un harakiri, el supuesto presidente Maduro. La cosa bien compleja y ese es el tema del que vamos a hablar. Andrea y María Andrea, ¿cómo están? Muy bien, Nacho. Nacho, Muchas ¿cómo gracias. está? Muy bien. Bueno, hoy pues realmente cómo fue la cosa, se posesionó esta mañana temprano, ningún medio creo que estaba permitido, solamente las imágenes oficiales, vimos muy pocos camarógrafos, habló de 180 dignatarios internacionales en la posesión. Me pareció bastante extraño hablar de esa cifra tan grande. Enviados especiales, tal vez. No sé, pero me pareció, él decía que gracias a 180 delegaciones que tenemos aquí, o sea, como diciendo, miren que sí estoy ratificado, sí, es lo que es, no señor. El 70% de los venezolanos apoyaron al señor Edmundo y usted quedó con un 30%, pero por ahí dicen, el que tiene el fusil tiene el poder, lamentable. Y vimos muchísimos militares, Nacho, que lo estaban apoyando en el exterior, de donde fue posesionado. Habían demasiados militares enfilados y pues ahí se nota, Nacho, que no iban a desobedecer esa orden de Nicolás No, y a Maduro. perder ese ingreso que están recibiendo. Así Porque es, eso es tema cuestión de económico. dinero. Bueno, vamos a entrar en materia ya con nuestro invitado desde la ciudad de Bogotá, el señor Jorge Luis Yarse. Jorge Luis, ¿cómo está usted? Don Nacho, un gusto saludarlos, muy bien, gracias. Bueno, espere, vamos a poner el retorno, nos avisan cuando tengan el retorno aquí en el estudio, si son tan amables. ¿Ya lo tenemos? Sí, él nos está escuchando también, ¿no? Bueno, doctor Jorge Luis, pues como no sé ni por dónde iniciar esta entrevista. Empecemos, que diría yo que lo que iba a pasar hoy estaba absolutamente cantado, ¿o usted qué opina? Hay dos visiones, ¿sí? Una visión del deseo, de la búsqueda de la libertad de Venezuela, que era el anhelo que tenía toda América Latina y que esperábamos que algo pasara, y la matemática política que decía con toda claridad que lo que iba a pasar, pues fue lo que pasó, con algunos bemoles, algunas circunstancias que seguramente con el paso de los días y de las horas los vamos a entender con más detalle, pero pues a la final el gobierno de Venezuela sigue en cabeza de Nicolás Maduro y Edmundo González sigue por fuera de Venezuela. Jorge Luis, una pregunta que se me ocurre en este momento bastante diferente es, no sé si usted conoce, o nos puede responder, pero ¿cómo es este país? ¿Cómo es un país en manos de esta izquierda, estos socialistas? ¿Cuál es la diferencia con el resto de otros países? Por ejemplo, Chile, que también está en manos de la izquierda, la misma Colombia. ¿Cuál es la gran diferencia? Los modelos políticos varían básicamente en cómo interpretan los modelos económicos. En la medida en que esos modelos, aunque sean de izquierda, se entiendan como una izquierda progresista, es decir, valoramos la individualidad, valoramos el derecho de las personas, valoramos la independencia ideológica, básicamente defendemos las libertades individuales, es una izquierda moderada, progresista. Lo que vimos en Uruguay, lo que vimos en Chile, lo que hemos visto en otros países europeos. Cuando ese modelo ya desconoce la libertad individual, entra a tener mayor control de los mercados, entra a tener un Estado cada vez más robusto en número y en capacidades, entra a modificar los estamentos de la sociedad y del Estado mismo para que pues, ese estamento sea cada vez más grande y tenga cada vez más control, pues estamos hablando de una izquierda un poquito más radical que habla de unos modelos parecidos o más cercanos a las ideologías marxistas o leninistas, dependiendo de las ideologías políticas, y que buscan que todo esté en cabeza del Estado, pero pues que la historia nos ha enseñado que el Estado no es generalmente el mejor administrador o el mejor proveedor de bienes y servicios, lo que lleva pues a otras consecuencias económicas y
que en última se traduce en consecuencias sociales. Esa degradación del sistema económico lleva a una degradación del sistema político y del sistema social, donde empezamos a ver escasez, migración, dificultades en los sistemas de aprovisionamiento básico, de servicios básicos como la salud, la educación, etc. No estoy hablando necesariamente de Venezuela, estoy hablando de una historia que se ha repetido en distintos países que han decidido optar por el mismo modelo y que con el paso del tiempo se quiebran. Yo quiero que usted me haga algo bien didáctico para todos aquí los de la mesa. ¿Usted sabría diferenciarme, las dos Andreas, qué es ser marxista y qué es ser leninista? No, yo no. No, por favor, doctor Yarse, explíquenos cuál es la diferencia entre esa izquierda marxista y cuál es la izquierda leninista, que me quedé sin entender eso. El marxismo y el leninismo. El marxismo y el leninismo son dos visiones de una sociedad que permita el poder del Estado. En la teoría del capital, el Estado, que es la marxista, el Estado debe tener la mayor cantidad de capacidades, debe ser el titular de todo esto, pero con un fundamento político y basado en la economía. Cuando llega la deformación de este concepto, aparece una, ¿cómo decirlo?, intrusión, ¿sí? Una intrusión de un modelo más militarizado, de un ejercicio de la fuerza y no desde la economía. Ese es uno de los dos puntos trascendentales. Bueno, y en América Latina, ¿cuál es la tendencia? ¿Marxistas o leninistas? No, América Latina tiene un modelo propio. Digamos que la última escuela que bebió de Rusia y de la Unión Soviética fue Cuba. Todos los demás modelos han tratado de apropiar unos fundamentos básicos, pero traerlos a una realidad local, buscando pues unas transformaciones que respondían a unas necesidades 70s, 80s, 90s décadas de las últimas décadas del siglo XX, de mucha división, de mucha necesidad dentro de nuestras naciones, pobreza, etc. Eso lleva a una visión social. Y en esa visión social aparece un modelo que definitivamente tendríamos más cercano a la socialdemocracia que a las izquierdas, o más bien al socialismo y al comunismo de mediados del siglo XX. América Latina trata de escoger lo mejor de dos visiones, de establecer modelos a partir de fenómenos democráticos, pero con amplio impacto en lo social, gasto público, inversión pública, que es muy desde la izquierda, desde la lógica de la izquierda. Eso nos da ejemplos particulares en América Latina como Chile, un modelo que fluctúa casi que en cada elección entre una derecha y una izquierda, que no se persiguen los ejercicios políticos de una y otra, que una se dedica a mayor inversión en lo social, a gasto de lo público para que la gente tenga beneficios, subsidios, educación gratuita, salud gratuita, etcétera, y un trabajo desde la derecha en la administración de lo público, en el buen manejo de los recursos, en la generación de más y mejores recursos públicos y privados, la recaudación, etc. Ese es el modelo que ha permeado en América Latina. Venezuela es una ruptura, porque Venezuela crea un nuevo modelo a través del socialismo del siglo XXI, digamos, haciendo apología de unas ideas que no se le pueden poner en cabeza directamente a Simón Bolívar, pero las pone como epicentro de un modelo ideológico que busca la transformación política de un país, en particular Venezuela, apoyado precisamente en el deber y en el derecho que tendrían todos los venezolanos en acceder a lo público, al poder público y a la economía de lo público que generó la bonanza petrolera de finales del siglo XX. Y en esa lógica, pues, se amparan en unas ideas del socialismo de mediados del siglo XX, pero la recomponen bajo un discurso político específico de Venezuela y en su momento, en 1999, de Hugo Chávez Frías. Y entonces, ¿usted cómo nos podría explicar Nicaragua y Cuba? ¿En qué punto? Pues porque creo que son como muy similares, siendo más crítica la situación en Cuba. Pero el tema el tema en Cuba es un tema de desarrollo político, ideológico e histórico.
Tenemos un solo fenómeno político que dio una revolución, que estableció un nuevo modelo económico, social y político en la isla, que se ha mantenido vigente hasta la reforma del año 2020, con la reforma constitucional, pero pues que no cambió parámetros de fondo, que bebe de la ideología de la Unión Soviética, que bebe de un socialismo adaptado de mediados del siglo XX. Ahí no hay mayor dificultad en comprender cuáles son las raíces históricas y políticas de Cuba. Nicaragua, por el contrario, es una degradación de un modelo político, el ascenso al poder de una guerrilla que estaba fundamentada en principios comunistas, pero pues que sus liderazgos en el ejercicio del poder se degradan y se convierten en lo que vemos hoy, que no es otra cosa que una dictadura. O sea, no hay un modelo político que se ajuste, o un modelo económico que se ajuste, o un modelo ideológico que se ajuste. Es una dictadura unipersonal que ya tiene tintes de tener como la idea de una delegación de poder en las generaciones, o una sucesión de poder familiar, con la reforma constitucional que hizo a finales del año 2024, donde le da poderes iguales a su esposa, etcétera, etcétera. Esto es un fenómeno político completamente distinto. María Andrea. Jorge, una de las dudas que tenemos muchísimos colombianos, y pues que ha sido recurrente también en las redes sociales, tiene que ver con esa relación política entre Estado, Colombia, Venezuela. Cuando el presidente Gustavo Petro dice, venga, yo no voy, pero sí envío al embajador, explíquenos por qué esa importancia o esa insistencia en que realmente se mantenga esa relación Estado, Colombia, Venezuela. ¿Por qué es importante? Pero si realmente no existiera, ¿cuál sería ese impacto realmente para Colombia, si es que es negativo? No, hay que empezar a verlo desde una perspectiva alejada de la política. Sí. Si nosotros nos ponemos a mirar el tema como quién gobierna allá y quién gobierna acá, claro, siempre van a haber diferencias que parten desde lo ideológico y desde lo político. Pero es que los pueblos de Colombia y de Venezuela tienen un entramado que los conecta por sangre de siglos, ¿sí? De siglos. Con la actual crisis, bueno, si lo ponemos en perspectiva, en la crisis que tuvo Colombia a mediados del siglo XX, fuimos nosotros los que emigramos a Venezuela. Ahora Venezuela, con su crisis, envía migrantes venezolanos a Colombia. Esas relaciones van a estar y deben permanecer, porque lo que se rompe no son las relaciones políticas y lo que se cierra no es la frontera. Lo que se rompen son las familias y lo que se cierran son las posibilidades de conexión entre los pueblos de estas dos naciones. El intercambio económico no es tan relevante como hace 3 décadas, pero esa reactivación que se permitió en los últimos años empieza a generar un fenómeno positivo a nivel de los dos países. Estamos buscando que se abran nuevos mercados y nuevos caminos de cooperación entre los dos estados. Entonces, más allá de que quién está en el poder, es una relación simbiótica que le beneficia a los dos estados, a los dos pueblos. Eso es lo que tenemos que ver con perspectiva. Ahora, en lo político, es muy difícil para una Colombia como la que estamos tratando de sobrellevar nosotros hoy, decir que le va a cerrar fronteras a Venezuela. Tenemos una perspectiva de crisis nacional en Venezuela que va a mover otra vez migrantes, economías ilegales, y que nosotros tenemos una frontera demasiado porosa para pretender que podemos ejercer un control territorial pleno solos. Entonces, para Colombia es importante mantener un mínimo de coordinación si es que acaso no logramos la cooperación, aunque yo pienso que Colombia y Venezuela, por ese interés recíproco, mantiene y mantendrá siempre niveles de cooperación. Inclusive cuando las relaciones estaban completamente rotas y cerradas sus embajadas, etcétera, había canales para mantener comunicaciones necesarias entre dos países que comparten demasiado entre los dos: territorio, población, economía, amenazas conjuntas, etcétera, etcétera. O sea que a ambas naciones les importa mucho tener diálogos cercanos, ojalá de cooperación y de coordinación territorial.
El gobierno, bueno, personas que hacen oposición al gobierno y muchos colombianos decían pues que no vaya el embajador. Ya fue el embajador, pero si no hubiese ido, ¿realmente hubiera sido un daño para Colombia? ¿O seguiríamos igual en esas relaciones? El tema es de establecer quién tiene la carta ganadora dentro de una baraja de naipes. Y acá, pues, cada uno tiene algo con que negociar. Debajo de todo esto, debajo de las luces de los medios de comunicación, hay un montón de transacciones que se tienen que estar dando entre los dos países y que cada uno las pone sobre la mesa según tiene necesidades o no. Nosotros tenemos el tema con Monómeros, por ejemplo, que es uno de los mayores proveedores de agroinsumos para Colombia y es una empresa venezolana asentada en Barranquilla. Venezuela necesita de Colombia paso por la frontera, transacciones económicas, porque ellos no pueden transaccionar económicamente con gran parte del planeta. Nosotros estamos mirando la posibilidad de adquirir gas para suplementar la demanda nacional, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno va poniendo sus cartas sobre la mesa. Entonces, en ese paradigma, si nosotros nos alejamos un poquito del sentimiento y ponemos los temas políticos como lo que son, un tema de estrategia, de cálculo, de matemática, está bien hecho. Está bien hecho que Colombia haya mandado una representación, no de alto nivel. Bueno, el embajador está allá, o sea, no es invitado por derecho propio como parte del cuerpo diplomático, pero no es una delegación como se hace en otros eventos de carácter internacional, como por ejemplo en su momento fuera la primera dama ante el sepelio de la reina Isabel, etc. Entonces, es una forma de decir, mantenemos los canales de comunicación, somos naciones hermanas, pero pues entiéndanos que nosotros también tenemos que manejar aquí nuestra política interna y que si yo voy, me afecta. Profe, ¿usted ve que va a pasar algo? ¿Usted ve un ánimo diferente en la comunidad internacional con relación a esta posesión que se dio hoy, a esa toma de juramento de Nicolás Maduro? Y se lo pregunto en clave del no reconocimiento de esa posesión que se ha dado por diferentes estamentos internacionales, uno de ellos, presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Digamos que aquí hay varios elementos que cambian. ¿Con qué podemos comparar esto? Porque además tenemos un hecho cierto con el cual lo podemos comparar, es el fenómeno Juan Guaidó, ¿sí? En su momento Juan Guaidó era un presidente nombrado, fue por un encargo a través de la misma asamblea que en ese momento todavía funcionaba y que todavía convocaba a todas las fuerzas políticas de Venezuela. En este caso Edmundo González tiene elección popular, que no la hemos podido verificar. Está el Centro Carter, aprovechando para la reciente muerte del presidente Jimmy Carter, pues para recordar que ellos fueron los únicos que como órganos internacionales pudieron acompañar las elecciones de Venezuela y dijeron que esas elecciones no representaban los resultados que se vieron en las urnas. Entonces, esa es como la principal diferencia. Hay un respaldo en las urnas para un candidato electo. Más allá de eso, lo que estamos viendo en el concierto internacional es muy parecido a lo que vimos con Guaidó. Unas declaraciones políticas, unos reconocimientos institucionales, unas sanciones o unos apretones de clavijas a nivel internacional para que los miembros del gobierno pues tomen decisiones y supuestamente salgan o dejen el poder. Tensiones diplomáticas y tensiones políticas, pero no pasó nada. ¿Sí? Pues el fenómeno fue hace 6 años, hace 5 años, y Venezuela sigue en cabeza de Nicolás Maduro, como seguramente sigue en cabeza de Nicolás Maduro después de Edmundo González. ¿Qué es lo que puede cambiar la partida? Y es donde yo empiezo a interpretar un poco de intemperancia, de celeridad en la toma de decisiones y de acciones. La manera en que se maneje la relación con los opositores y sobre todo con figuras claves como lo son Edmundo y como lo es la señora Machado. Definitivamente esa persecución los está convirtiendo en mártires, los está convirtiendo en verdaderos líderes y lideresas de esa población, de esa patria que está dolida, que está resentida por el manejo que le han dado al gobierno. Y
también hay que empezar a mirar con algún detalle, obviamente ellos como cuerpo castrense deben estar tomando sus medidas, el comportamiento de las fuerzas militares. En la última semana, digamos, por canales no oficiales, por canales alternativos, a través de la comunicación que se tiene entre académicos, periodistas y medios alternos, se ha dado a conocer muchos mensajes de mandos medios y bajos y soldados de escuadra, dando a conocer su descontento por la forma en que se están llevando las tropas, las decisiones, el poder y cómo se está trabajando directamente con el pueblo. Esa puede ser ¿cómo se dice? Una bola de nieve que puede crecer rápidamente y tener efectos graves, efectos en el desarrollo de los acontecimientos. Pero pues ya lo han manejado antes y nada ha pasado, ¿sí? Ya lo han manejado antes. Particular en esta actividad, en este evento organizado hoy, el temor. Se notó mucho los cambios intempestivos en los horarios, los esquemas desplegados en Caracas, el cierre de fronteras, el cierre de espacio aéreo, el despliegue de fuerza marítima. Entonces, eso sí es nuevo y eso sí habla de que ellos conocen alguna información que les da la suficiente razón para temer. Veamos, vamos a hacer una pequeña pausa. Profe, ya volvemos con usted y los dejo con Miguel Jaramillo. Vamos a ver cuál es su opinión. Venezuela, crónica de una posesión ilegítima anunciada. Bastante ilusos e incautos quienes pensaron que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, no se posesionaría el 10 de enero, como tantas veces lo advirtió, a pesar del claro triunfo en elecciones de 2024 de Edmundo González y María Corina Machado. La dictadura de Venezuela está muy bien armada, literalmente porque tiene un generalato que resiste a el intento de muchos venezolanos de que se pueda disuadir para poder derrocar o enviar fuera al dictador. La dictadura en Venezuela permanece también por el respaldo y la complicidad de algunas naciones del mundo que son socios comerciales, no solamente por el petróleo, por el comercio, sino por temas como las armas o el narcotráfico. La dictadura venezolana permanece se mantiene frente al silencio cómplice de algunos países hermanos como Colombia. El gobierno de Gustavo Petro hoy sigue dando palos de ciego, sigue dando explicaciones innecesarias a través de su canciller y del mismo presidente Gustavo Petro, sin que éstas satisfagan una opinión pública y ni siquiera las líneas de izquierda más fuertes como la que lidera el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, o el joven líder chileno, quien también es de izquierda, pero que rechazan la forma en la que Nicolás Maduro está manejando el sistema democrático en el país vecino. Para Corina Machado, gran heroína, ayer un intento de secuestro, aparece Diosdado Cabello a deslegitimar. Es una guerra de propaganda, es una guerra de verdades y mentiras en medio de una ilegitimidad democrática evidente. ¿Será que el flamante presidente Donald Trump, que se posesiona en este 20 de enero, tomará partido, tomará una postura más radical? Ojalá que lo haga, pero con mucha mesura, porque sabemos que hay una bomba real que puede detonar una guerra civil si la intervención no se hace de manera correcta y bajo los protocolos que la historia ha enseñado. Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, analizando esta realidad política de América Latina con el posesionamiento, no posicionamiento, sino posesión, aunque se posicionó. También está posicionado como el primer mandatario, como el dictador de Venezuela. Para esto estamos hablando con el profesor Jorge Luis Yarse, a quien le agradecemos mucho habernos aceptado esta invitación. Permítame, me quiero devolver con una pregunta y es: profe, ¿por qué no funciona lo político-económico? O sea, si Venezuela estuviera económicamente bien, yo creo que la cosa sería muy distinta. ¿Por qué en estos modelos fracasa tanto la economía? Una de las formas en que tienen estos modelos para sustentar el cambio, para establecer que se está diciendo y haciendo las cosas de una manera distinta, es aumentar rápidamente el gasto público.
Cuando se aumenta el gasto, pero usted no aumenta la contribución, usted no tiene nuevas fuentes y se suelen dar procesos de estatalización, se adquieren las empresas privadas o se generan empresas desde lo público para la prestación de los servicios, esas empresas no están en el marco de la competencia, no suelen ser tan eficientes y todo esto empieza a sumar, bueno, más bien a restar, hasta que llegamos a un punto de quiebre donde ya no tenemos dinero para gastar, tenemos muchas promesas sociales, muchas promesas políticas en el escenario y pues no hay forma de cumplir con todos esos mecanismos. Uno de los, digamos, peores escenarios es cuando para suplir esa falta de dinero circulante, pues se emite más papel moneda, que fue el caso de Venezuela específicamente, y eso genera que la moneda valga menos, hasta el punto de no valer nada, una hiperinflación, lo que también vivió Venezuela y pues todavía está en un periodo de inflación, pero lo que vivió fue una estanflación que hizo que su moneda pues no valiera absolutamente nada. Todo eso pues se lleva a es un círculo vicioso, virtuoso, como lo quieran ver, donde pues todo falla y el sistema como sistema falla, deja de prestar los servicios porque ya no tiene servicios adecuados, no tiene la economía para mantenerlos, no recauda dinero para pues, realimentar esos servicios y las empresas que antes eran privadas y estaban en el marco de la competencia, ahora son públicas y ya no compiten, pues ya no producen al mismo ritmo o simplemente dejan de producir o dejan de funcionar, lo que deja de inyectar capitales tanto a la economía del sector privado como al Estado a través de los impuestos y eso sigue así hasta que el sistema colapsa. Es lamentable ver que un país tan rico como Venezuela, con las mayores reservas de petróleo, esté en esta situación, porque debería ser un país que debería estar en otra fase y debería estar en un avance gigantesco, pero definitivamente lo robaron. Nacho, ahí está el caso específico con PDVSA. PDVSA era una de las empresas punta de lanza de la exportación de petróleo en el mundo, miembro de la OPEP, o sea, de los que ponían la regulación a nivel internacional, de los que hablaban durito en el mercado internacional. Y poco a poco se fue descapitalizando, no se le invirtió, no se le hizo mantenimiento, las refinerías empezaron a cerrar por segmentos hasta que se quedaron con lo que tienen ahora, que es solo una refinería de 4. Mire, a mí me nace una inquietud con eso. Venezuela sigue siendo la potencia petrolera que fue en su momento y tiene todavía esa autoridad y ese peso que tenía antes con el petróleo, o ya empieza a flaquear un poco más y empieza a tener que hacer unos juegos más estratégicos. Tiene las reservas, pero no tiene los mecanismos para sacarlos y no los puede exportar, pues en parte por las sanciones económicas y comerciales que pesan sobre ellos. O sea, su mercado está muy limitado a nivel internacional, casi que sus amigos asiáticos y poco más. Hace 6 meses más o menos se hicieron las elecciones. Muy rápidamente María Corina Machado sacó a la luz pública todos estos boletines, las actas de votación. Yo le quiero hacer una pregunta que me tiene bastante preocupado, yo creo que a muchos en el planeta. Entonces, ¿para qué están sirviendo las organizaciones mundiales? ¿Para qué está sirviendo la ONU, la OEA? ¿Cómo es que están tan callados y nada está pasando? Lo que pasa con la guerra Rusia-Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, lo que están haciendo los israelitas, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua. O sea, definitivamente estas organizaciones internacionales no sirven ya para nada. Ni ya ni nunca. Las organizaciones multilaterales no son otra cosa que un escenario político, y como escenario político que tienen que responder a la política y a los intereses políticos de sus países, de sus regiones y de sus grupos, porque también se agrupan, de sus bloques económicos, ideológicos y sociales. Eso está más que claro, que las organizaciones multilaterales no tienen los dientes para enfrentar las necesidades que la humanidad de hoy está sobrellevando y las amenazas, y que si fueron creadas con un principio altruista de mantener la paz, la concordia y la democracia, pues no pueden cumplir su papel cuando sus propios miembros son los que van en contra de la paz, de la democracia y de la supervivencia del planeta. En el caso, usted menciona un caso como para dejarlo así en la palestra muy transparente.
la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo se va a pronunciar las Naciones Unidas si Rusia hace parte del Consejo Permanente de Seguridad, tiene veto para los miembros que no son permanentes y es el agresor? Así funcionan las organizaciones internacionales. O sea, nada que decir entonces con esas organizaciones latinoamericanas o iberoamericanas, mucho menos. Si la ONU no funciona o la OEA no funciona, el resto de las asociaciones que tenemos en América Latina, menos. Las únicas organizaciones a las que yo les creo que pueden funcionar, y dejo la señal de duda, son las organizaciones militares. Sí, la OTAN y el pacto que tienen en Asia para la defensa recíproca. Pero es que es muy peligroso. Sí, es muy peligroso y ellos tienen sus propias limitaciones y sus propios modos operandi, pero las organizaciones políticas hace tiempo demostraron que son ineficaces, que no tienen la capacidad ni política, ni económica, ni técnica, ni militar para defender a los pueblos cuando la historia así lo amerita. Podríamos decir que el caso de hoy en Venezuela haría que Maduro se perpetúe en el poder como lo hizo Fidel Castro y con ese aporte tan grande que tiene que uno no entiende quién es el presidente, si Diosdado Cabello o Nicolás Maduro. Ahí hay una cosa de combatientes de palabras bastante fuerte. ¿Usted cree que se puede perpetuar o será que la presión internacional, ya así metiéndonos a futuro, va a lograr que este personaje salga del poder, cosa que yo veo muy improbable? Nacho, mire, la Unión Soviética se cayó con un discurso mal interpretado. Cualquier cosa puede pasar. Es muy difícil porque ellos tienen el poder cooptado. Ellos son el legislativo, el judicial y tienen el poder ejecutivo. Lo son todo. Pero como usted bien lo señala, nada indica que al interior de esas fuerzas que hoy tienen el control de todo en Venezuela haya paz, haya armonía, haya un acuerdo claro de trabajo y una dirección clara de trabajo. Además también hay que decirlo, que es que no tienen el liderazgo carismático que podríamos haber visto en un Fidel Castro perfectamente. Era un tipo que, hombre, sus discursos, sus ideas, la forma en que se acercaba al pueblo, pues generaba una respuesta dentro del pueblo. Aquí no necesariamente tenemos un fenómeno de liderazgos carismáticos. Entonces eso también empieza a generar debilidades. Ellos están atados al poder por la fuerza, por una fuerza que está mantenida por una economía y por una economía que, pues, digamos, en el análisis general que se puede hacer al respecto, sin tener datos ciertos, es una economía que tiene mucho sustento en lo ilegal. Entonces, en esa medida, hay cosas que pueden flaquear fácilmente. Las economías ilegales fluctúan mucho y sobre todo los liderazgos en esas economías. 2, el poder de la fuerza militar, el mando también fluctúa, se agota, se pierde, ¿sí? El general que lidera sus ejércitos hoy y tiene la convicción plena de sus ejércitos hoy, mañana puede caer en desgracia por muchas razones y perder esa convicción. Y se fragmenta, que es lo más probable que pueda estar pasando en Venezuela, se fragmenta. Yo recuerdo una imagen de Nicolás Maduro haciendo algún tipo de pronunciamiento oficial con una habitación llena de generales, donde en la imagen usted no alcanzaba a hacer el conteo total de todos sus generales y de todos sus lugartenientes. Las imágenes de esta semana, si bien está respaldada nuevamente por la cúpula militar, es una cúpula que está diezmada. Es una cúpula que se ve como agotada. Y esa es una causa natural de los procesos sociales y políticos. Las cosas tienden a agotarse. Claro, ¿qué tan rápido suceda eso? Eso es el otro problema. Eso no es una cosa que sucede de la noche a la mañana y no va a ser mañana tampoco. Claro, y es que de hecho en las actas se vio que mucho militar votó al contrario. No votaron por Maduro. Claro. Votaron. Y ellos sí pueden votar. Sí, y ellos sí pueden votar. Bien, tengo una pregunta antes de darle paso a María Andrea y es la siguiente. ¿Eso no es un canto a la bandera o una tontería, por decirlo así, lo que hizo Estados Unidos hoy? Subir la recompensa. Ya la subieron al tope máximo que está permitido en Estados Unidos a $25 millones por Maduro, $25 millones por Diosdado Cabello.
¿Qué va a pasar? O sea, esto es en el gobierno Biden. Biden todavía sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Esto es un canto a la bandera. ¿Y qué cree usted que puede pasar después del 20 de enero cuando entre Donald Trump al poder? Pues venga, Nacho, primero lo del aumento del precio por cabeza. Yo no me manejo muy bien en las economías ilegales, pero yo me imagino que a más de algún mercenario le debe estar sonando muy sabrosos 25, 50 millones si se lleva 2 cabezas en Venezuela. Hombre, eso tiene una connotación política muy violenta. Presentar esa declaración internacional de búsqueda y subirle el precio es ponerle una diana, ¿sí? un tiro al blanco a estos personajes a donde vayan. Ellos están en su territorio, manejan su poder, claro, ahí seguramente tendrán forma de controlar los riesgos, pero también eso los limita. ¿A dónde pueden ir? ¿Sí? ¿Hasta dónde? En fin, entonces eso sí tiene unos efectos que no son inmediatos y que seguramente no es la suficiente cantidad de dinero como para que un grupo por ahí se encargue de capturarlo y llevarlo. Eso es verdad, pero por lo menos le pone una diana en la espalda, pues como se dice. Tienen un tiro, un blanco en la espalda. Ahora, ¿qué va a pasar con Donald Trump? Nacho, en el anterior gobierno de Donald Trump, yo siempre dije que no había nada más imprevisible que el presidente de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump. Digamos que en el contexto del análisis político, uno tiene unas claridades respecto de cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos y siempre se suele decir que allá gobierna la Casa Blanca y no el presidente. Eso significa que hay unas políticas de Estado que no pueden ser superadas por las políticas del gobierno de turno. Sin embargo, Donald Trump, pues, se saltó varias. O sea, el hecho, por ejemplo, cuando fue a Norcorea, ahí a la fronterita, cruzó, entró a territorio enemigo. Eso por muchas razones, política, geopolítica, estrategia, lo que quiera, muchas razones eso no se podía haber dado. Se dio y se dio en el mandato de Donald Trump. Con Venezuela, él los tiene entre cejo y cejo, ¿sí? Él es un neoyorquino, Nueva York está teniendo serios problemas con la población migrante venezolana. Él es un extremista radical blanco, él los ve caribeños y trigueñitos, es un antisemita consagrado, él los entiende como si fueran otra especie, hasta de otro planeta habrían de ser. Entonces muchas cosas pueden pasar en esa radicalización del gobierno de los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. De todas formas, acciones militares se las tiene que aprobar el Congreso. Congreso que en este gobierno, a diferencia del gobierno anterior, tiene mayorías absolutas en ambas cámaras. O sea, es jefe y señor de ambas cámaras. Pero tienen que pasar por el Congreso. Y en teoría el Congreso de los Estados Unidos no está tan a favor de hacer ejercicios militares fuera del territorio de los Estados Unidos. Entonces, veremos, además porque tenemos otros frentes abiertos. Estados Unidos está participando activamente en la guerra que está librando Israel. Digamos que por una razón histórica es su padrino, es su encargado de salvar, es su guardaespaldas, entonces ahí tiene una participación muy activa. Tiene una participación muy activa en el Pacífico, sobre todo en la costa del Mar de China, con los enclaves de las antiguas colonias holandesas e inglesas, y eso implica pues un despliegue de capacidades técnicas en ese territorio, y yo no sé si quiera establecer o abrir un nuevo frente de acciones, y más en América Latina, ¿sí? Que perfectamente un combate, una agresión en América Latina se podría ir a un tema muy parecido a lo que se vivió en Vietnam por las condiciones, por los movimientos, por las capacidades técnicas, logísticas, etcétera. Entonces, es difícil, pero está dentro de las posibilidades. Lo que sí seguramente va a pasar es sanciones, bloqueos, mayores controles, bloqueos económicos y confiscación de bienes en Estados Unidos.
todo lo que administrativamente sí puede ordenar el presidente de los Estados Unidos en su territorio y sobre bienes en los Estados Unidos. Y vuelvo a mi pregunta, ¿sería efectivo? Porque es que ya más o menos hemos tenido esas sanciones y Venezuela sigue teniendo otros aliados. Ya nos enumeraba usted que más bien contados y diezmados en Oriente, pero los sigue teniendo al fin y al cabo. Y sigue teniendo transacciones económicas. Pero pues me acabas de hacer una pregunta de respuesta de sí o no, y la respuesta es no. ¿Funciona? No, no van a funcionar como no han funcionado hasta ahora. Se esperaba que con Juan Guaidó y con las sanciones de Europa y de Estados Unidos y el bloqueo americano, porque en ese momento América Latina también lo bloqueó, se iban a ahogar en su miseria y en sus dificultades. Y pues, hombre, las imágenes que se vieron hoy para el mundo hablan de una Caracas revitalizada, de una Venezuela proactiva, de un gobierno en plenitud y con mucha energía hasta para hacer chistes sobre los derrotados. Jorge, en esa línea, pues usted ya se me adelanta muchísimo a la respuesta a la pregunta que le iba a hacer, pero entonces aquellos países que respaldan a María Corina Machado, pues finalmente eran golpes de opinión, porque en sí mismo y de fondo hoy no vimos ningún resultado. ¿A quién más le puede tocar entonces la puerta a María Corina Machado y Edmundo González para que los ayude, pero en la práctica, no solamente en la teoría? Esto es una pregunta que me hicieron a mí en su momento cuando Juan Guaidó fue proclamado presidente interino. A ellos no les están cerrando las puertas. Yo creo que todos los gobiernos democráticos del planeta están con los brazos abiertos a decirles, véngase para acá, yo lo cuido. Pero el problema de Venezuela solamente lo pueden resolver los venezolanos. Claro. Solamente. La gran perdedora es... La gran perdedora, Perdón, Nacho. María Corina. Tendríamos que definir qué es perder. Hay un filósofo colombiano que dice que perder es ganar un poco. Hombre, esta mujer se volvió histórica. Sí. O sea, pase lo que pase de aquí en adelante, es una figura para la historia. ¿Qué perdió ella? Porque ella se convierte en una figura y se desaparece del mapa Leopoldo, Capriles, el mismo Guaidó. El mismo Guaidó que fue interino. ¿Por qué ella sí adquirió esta figura? Pero es que si le doy la respuesta me censuran. Bueno, pues... Ya. Esta mujer tiene el talante que no ha tenido ninguno de los liderazgos venezolanos hasta ahora. Es que, hombre, pararse en la mitad de una de las vías más concurridas de Caracas, rodeada de edificios altos, un objetivo a plena vista. O sea, se los pongo así de sencillo. A ella ayer la pudieron haber dado de baja de un soplido. Es que para eso se necesita tener una cosa distinta en la sangre. Eso con agua y con glóbulos rojos solamente no funciona. Esa mujer tiene hierro en la sangre. Bueno, voy a cambiar el tema y venirme ahora. Esta posesión de Maduro hoy en Venezuela, ¿le sirve a Petro? ¿Cómo queda el presidente Petro? Y ya próximos a elecciones este año se va a mover mucho el asunto de candidaturas en este país. Obviamente va a ser muy cansador la cosa, va a ser dura, va a ser sí, se van a agotar, pero sabemos que van a arrancar. ¿En qué quedamos nosotros? ¿En qué quedó Petro? Yo creo que, como lo decíamos hace un rato, las relaciones de Colombia con Venezuela son simbióticas. Y que a pesar de los reclamos que ha hecho el presidente Gustavo Petro respecto de la transparencia de las elecciones y que se demuestren con las actas quién es el ganador, eso no rompe las intenciones de que las dos naciones cooperen. Creería yo que en este año y meses que nos faltan del gobierno del presidente Petro, pues se van a hacer muchos intercambios sociales, económicos, políticos con Venezuela, se van a estrechar lazos porque también eso le sirve a la política interna de Colombia desde el espectro del presidente Gustavo Petro, ¿cierto? O sea, evidentemente allá pueden tener unos aliados muy importantes para la conformación de las campañas que aquí se van a hacer en este año que comienza. Sí, pero la pregunta puntual es, ¿usted cree que Petro capitaliza esto
¿O no cree usted que lo pueda capitalizar? Depende de quién sea su candidato, porque hay muchas especulaciones. Se habla de Bolívar, de la Pizarro, de la Corcho, del mismo Daniel Quintero. ¿Cree que Petro esto lo puede capitalizar o definitivamente va en contra de él dejar algún heredero en el gobierno de Colombia? No, para las perspectivas de los herederos políticos, esto es un fenómeno difícilmente capitalizable, difícilmente. Oiga, entonces es complejo. Mucho, la política es compleja. Profe, yo le quiero hacer una Sí. pregunta también como por ahí desviada. ¿Este es el fin del Foro de Sao Paulo? Porque vimos a los países que se habían alineado por ese mismo camino no llegar a una determinación por lo menos unánime de qué posición iban a tener con relación a esta toma de juramento hoy de Maduro. México por un lado, Brasil por otro lado, Chile con una determinación diciendo qué pena, pero acá no reconocemos y yo soy de izquierda y esto es una dictadura. ¿Es el fin del Foro de Sao Paulo? Yo creo que no. Yo creo que el proceso político que lleva el Foro de Sao Paulo trasciende a los gobiernos locales y de hecho es un tanque de pensamiento latinoamericano que busca un nuevo modelo y que todavía no lo tienen y que han buscado o han navegado dentro de las perspectivas de las izquierdas más radicales hasta las sociales democracias. O sea, ellos están en un trabajo de construcción que trasciende un poco los gobiernos locales. Sus cabezas visibles no se ponen de acuerdo, pero en representación del grupo tampoco actuaron de manera desarticulada. Si uno mira los mensajes, digamos, exceptuando el presidente Boric, todos son de la misma línea. Se necesita una democracia fuerte, con transparencia, que le dé legitimidad a los procesos transformadores de los pueblos. Eso es básicamente el mensaje que tiene el foro, ¿sí? Y yo no veo que eso se está desvirtuando ahora, y no vi a ninguno en la foto de hoy. ¿Y Lula por qué está tan callado? Porque está enfermo. O sea, ya no es el presidente con la fortaleza que tenía antes. De hecho, anda con una economía bastante compleja en Brasil, siendo la economía más importante, pues sí, latinoamericana más importante. Y la Sheinbaum sí anda de pelea esa sí está peleando con Canadá, con Estados Unidos. La Sheinbaum anda en un discurso político bastante Más bien extraño. Estados Unidos con ella. Es la que le está buscando el pleito. Con ella. Sí, pero, sí, sí. pero mire que es que nosotros no podemos tomar la perspectiva de los personajes como si fueran estáticos en el tiempo, ¿sí? El Lula del gobierno anterior no es el Lula de hoy. Sí. Es más viejo, está enfermo y le tocó una economía post-COVID. Sí. Y le tocó un gobierno post el expresidente que se me fue el nombre. Bolsonaro. Muy difícil. Es un contexto político muy distinto. Le toca ser otro hombre. Esto va a sonar un poquito duro, pero pues el socialista radical del gobierno anterior ya está matizado, ya es un socialdemócrata, él ya está mirando el mundo con otra perspectiva, ¿sí? No ha renunciado a sus ideales, pero tampoco está dispuesto a dar la vida por ellos. Bueno, y eso está pasando en los procesos ideológicos de toda América Latina. Así es. Oiga, y lo comprometo con esta pregunta final mía. Muchos temían en Colombia que nuestro país se volviera como Venezuela. ¿Existe alguna tentativa de que esto llegue a ocurrir? Yo soy un convencido de las instituciones jurídicas de Colombia, de nuestras cortes y de nuestra Constitución. Y mientras las cortes sobrevivan y la Constitución sobreviva indemne, o sea, sin ser manoseada, no tenemos la probabilidad de que eso ocurra. Y las señales que se han dado desde el gobierno han sido que eso no es el proyecto de gobierno y que eso no va a pasar. Es más, los representantes y los senadores son los que han impulsado la idea de una reelección y el presidente o sus ministros son los primeros en decir no lo apoyamos y no nos interesa. Entonces, esa marcada división entre las instituciones de poder, entre el ejercicio de los poderes del Estado, son la última garantía que nosotros tenemos para que eso no suceda. Y en Colombia, pues digamos, dicho sea de paso, es mucho más difícil. Nuestra Constitución
precisamente por el último fenómeno de reelección con Álvaro Uribe Vélez y con Juan Manuel Santos, quedó mucho más blindada para que eso pueda ser posible. Eso o una constituyente. Y ya vieron que de eso está hablando Maduro, cambiar la constitución, y seguramente es para que... Porque hay elecciones de la Asamblea este año, es que se vienen más elecciones en Venezuela este año. Los cambios van a ser para ellos quedarse ahí, ya deben tener sus herederos. Jorge Luis, muchas gracias por habernos acompañado en la primera mesa de opinión de Antioquia. Interesante el panorama, y lo que sí está claro es que no hay nada claro. No sabemos si se queda, se perpetúa, si de pronto pasa algo, si de pronto hay militares por ahí debajo de cuerda. O sea, en Venezuela el panorama es absolutamente incierto hasta este día de hoy. Total, así es. Lo único que podemos es esperar que la historia se escriba y nos cuente cuál es el resultado. Pero por ahora Venezuela tiene su presidente nuevamente por unos 6 años más. Pero de todas maneras hay que hacer una salvedad. Supondría uno que se le vienen gran cantidad de sanciones internacionales que en última instancia aporrean al ciudadano del común. ¿Y esto conllevará a otra diáspora, o cree usted que no es así el panorama? Es muy probable que tengamos un nuevo movimiento migratorio. La inestabilidad política genera pues zozobra, miedo, y la gente ya no está viendo posibilidades, no ve alternativas concretas. La alternativa era el cambio de gobierno y de poder, no se dio, entonces seguramente vamos a tener una diáspora nuevamente, no en los volúmenes que ya vimos, que suban 7.800.000 venezolanos en la diáspora, 3 millones de ellos en Colombia, pero probablemente volvamos a ver migraciones pues de importantes números en el territorio, y contando con que ahora es Colombia o Colombia, porque Perú le cerró fronteras, Ecuador le cerró fronteras, Chile le subió los requisitos, Brasil es una barrera idiomática pues como que sirve de control social, Panamá cerró fronteras, total que queda Colombia y de aquí a donde puedan migrar. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado. Un honor siempre acompañarlos, Nacho, en esta mesa. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y vamos con la información del día a cargo de María Andrea y doña Andrea Sierra. Ya volvemos. Bueno, después de este análisis que hemos hecho con el doctor Yarse, pues se queda un pensamiento, y María Andrea Botera ayer andaba como muy inquieta con el tema, y era porque estaba como muy pendiente de ir a ver las movilizaciones de los venezolanos que se dieron por todas partes del mundo. Tal vez queda como la gran tristeza es la movilización grande se tenía que dar en Venezuela, el resto es residual. Lo que pasó en Nueva York, Madrid, Roma, Medellín o Bogotá, pues deja su toquecito ahí, pero no iba a servir absolutamente para nada. Pero entre otras, ¿cómo estuvo aquí ayer en Medellín? Pues Nacho, ayer y hoy, después de esta posesión de Nicolás Maduro, pues fueron muchísimas personas. Estas son las imágenes incluso de hoy, pues más temprano, luego de que se conoció que Nicolás Maduro incluso adelantó, sin que muchas personas se dieran cuenta de esa posesión y a puerta cerrada. Y ayer, pues también estuvieron varios líderes allí acompañando en Plaza de las Luces. Estuvo el presidente del Consejo de Medellín, el señor Sebastián López, también estuvo la senadora Paola Holguín, representante de la Cámara, Juan Espinal. Y estaban allí, Nacho, con todos los venezolanos, personas que ya llevan muchísimo tiempo acá en la ciudad de Medellín. Pero, Nacho, usted lo acaba de decir muy bien, pues son más bien residuales en referencia a lo que se esperaba que fuera. Sí. Y entre otras, pues, doña Andrea Sierra nos tiene el juramento y lo que pasó en ese momento con el juramento de Maduro, que entre otras todavía sigue hablando de la conquista española, y eso se echó una diatriba, eso pasó hace 1000 años, yo no entiendo por qué siguen hablando. Es como Gustavo Petro, que empieza a enredar el discurso. Lo que pasó hace, pero 500 años, señor Maduro, por Dios, y todavía hablando de esas tonterías. Y lo dice como una victoria actual que hayan sacado al Imperio Español, como si hubiese pasado la semana pasada. Sí, fue curioso el discurso, varios pronunciamientos que tuvo. Mire, dio discurso, cuando uno ve estas tomas de juramento, Nacho, usualmente lo que vemos en los países es que alguien le pregunta, ¿jura usted sobre esta Constitución? Y usualmente la respuesta es, sí, juro.
Se ha sabido echar un discurso Banana de Republic. casi 5 minutos acá diciendo juro por Bolívar, juro por Chávez, juro por todo el mundo, sí. por todo el mundo. Después se fue a dar su discurso. Hasta por Manuela A Sáenz. donde sí era el juró momento, allá. hasta por Manuela Sáenz, ¿cómo le parece? Los militares le rindieron homenajes, que hace parte de los protocolos, hombre, que uno entiende que se tienen que dar. Otro discurso que se echó y otro discurso en el que dijo hemos vencido el imperialismo norteamericano y hemos vencido a España. Se fue lanza en riste con todo el mundo. Yo no le voy a mostrar esos extractos, pasémoslo. Mire, lo que sí le quería mostrar es esto. Estamos hablando de la fuerza militar, Nacho, y estas imágenes eran muy dicientes cuando las estábamos mirando. Si todos eso lo están apoyando, no esperemos que pase mayor cosa. No, el con que un tiene el golpe de fusil Estado. tiene Mire, el poder y ya tiene el ahí los fusil. tiene. Y les Y está ahí los pagando a sus tiene. generales un dineral. Y lo que hablábamos Andrea y yo más temprano, y es que a fusil fue como ese gobierno se Llegó. tomó el poder, como En su llegó al momento, como poder a llegó fusil. Chávez. ¿Y cómo esperan que lo saquen? A fusil. Nada, y ya les compraron todas las conciencias a todos esos militares que tienen igualmente familiares. Un dato que nos dan en estos días usted y a mí, María Aunque Andrea, no existe venezolano que no tenga un familiar que esté por fuera del país. O sea, los datos son como que las estadísticas altísimas. O sea, usted de cada 100 venezolanos que le pregunten, probablemente alguien? más de 90 le van a decir, sí, tengo a mi Tengo hijo, a a mi alguien. primo, a mi tía por fuera de Venezuela. Aunque debo Comprando- confesar Ese que hombre. yo por allá en el fondo del corazón sí esperaba que hoy sucediera lo inédito. Pero Sí. mire lo que nos decía el Yo sí invitado, hombre, esperaba uno algo. con el deseo Sí. quiere plantear otras cosas, uno con el corazón quería que pasara algo diferente. Es más, aún queremos que pase algo diferente. Me queda, Pero estamos después en de la hablar razón, con el profesor Yarse, una duda. ¿Hasta cuándo le va a rendir la chequera para estarle pagando a todos estos generales, coroneles, a los que están arriba? Mire, Nacho. ¿Hasta cuándo le va a rendir la chequera? Todos van a terminar multimillonarios, riquísimos, mucho dinero, porque la corrupción en Venezuela debe ser impresionante. ¿Hasta cuándo le va a rendir el dinero para darle dinero a las mal llamadas milicias populares, que no son otra cosa que paramilitares? ¿Hasta cuándo le va a dar? Y por eso yo era tan enfática haciéndole la pregunta al profesor sobre si todavía es la potencia que era. Es decir, la riqueza petrolera de Venezuela, yo creo que mal haríamos en negarla. El profesor nos lo decía, la tienen, pero que tengan los recursos para explotarla es otra cosa. Y mire, lo que pasó el año pasado es muy diciente, con un Brasil que le da la espalda ante los países asiáticos y europeos, que le dice, no, venga, usted todavía no es el momento de que se siente aquí con nosotros, usted puede ser un invitado, pero en la mesa todavía no está. Yo creo que Venezuela y el régimen venezolano sí se tienen que estar cuestionando Ustedes sobre dicen esas régimen, cosas. yo digo dictadura. Es que eso no le podemos cambiar el nombre. Venga, entre otras, usted ahorita nos habló, bueno, Chile ya le dio la Sí. espalda completamente. Petro tuvo ahí como, no sé si lo vieron, o sea, el canciller Murillo fue con un mensaje muy tibio, pero ahí en la mitad. Y usted es después muy Petro diplomático. entra ya a meter otro también, donde le mete que los Estados Unidos, que esto, que las invasiones, y hace una cosa que no fue redactado por él aparentemente, porque no tenía ningún error ortográfico, estaba bien redactado y bastante Tenía ahí largo. una que otra tilde perdida, pero no tenía los errores que Los suele errores, cometer sí. cuando lo hace. Mire, con relación a lo de Murillo, a mí me parece que usted es tremendamente diplomático al decir que es tibio. Es contradictorio. Y yo le tengo los dos extractos. Mire, yo quiero que miremos esas declaraciones que tenemos del canciller Murillo. Una primera en la que habla sobre el reconocimiento, porque él va a decir, es que Colombia no reconoce para nada las elecciones que se dieron en Venezuela. Mire lo que dijo el canciller. El pasado proceso electoral no brindó garantías a los participantes ni se realizó de manera transparente de acuerdo con lo establecido en las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No fueron unas elecciones libres. Sin actas públicas ni transparentes, Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela. No reconoce, pero sostiene relaciones. Y seguimos de amigos. Y se lo dice así en en el que habla sobre las relaciones que se mantienen con el vecino país. Debido a la estrecha relación económica, comercial, social, cultural, humanitaria y de seguridad que impacta a ciudadanos de ambos países, Colombia ha decidido responsablemente mantener las relaciones bilaterales con Venezuela, lo que no significa un aval a los resultados electorales.
Esa es la posición del canciller. Por otro lado tenemos la posición de Petro. Sí, pero señor. Petro inclusive habló del cerramiento de las fronteras, que yo me quedé sin entender Y, por qué lo hace. y es lo más curioso. Mire, lo que pasa es que se estaba hablando mucho en las redes sociales de cuál debía ser la posición que asumiese Colombia a propósito de esa toma de juramento de Nicolás Maduro. Y lo que se le decía es, hombre, Colombia tiene que desconocer por completo esa toma y tiene que empezar a tener acciones. ¿Y cuáles son las acciones que ya nos decía el invitado administrativas que Colombia puede tener? Bloqueos, rompimiento de relaciones, cierre de las fronteras. ¿Qué dice Gustavo Petro? En un trino, como usted me lo mostraba, bastante largo, en un renglón más abajo, él aclaraba el por qué no se iba a dar el cierre de la frontera. Primero dice que no hubo elecciones libres, pero por los bloqueos económicos, no porque se las hayan robado, sino por los bloqueos económicos. Y dice, no me exijan que ayude a bloquear a un pueblo hermano con el hambre, que será nuestra propia hambre, que no permita que el suelo colombiano se use para matar al pueblo hermano. No tenía nada que ver, pero así justifica que no va a tener ninguna acción. Justifica que no va a tener ninguna acción sobre lo que se va a dar. Ahora, Nacho, es que el cierre de la frontera no lo hizo Colombia. Temprano en la mañana, desde las 5 de la mañana de hoy, Venezuela por orden de cerró todo, Venezuela, aeropuertos, todo, se sí. cerraron las fronteras terrestres y aéreas por 72 horas. Ni siquiera somos nosotros, No, Venezuela, ni siquiera sí, es Colombia obviamente. que lo esté En haciendo. últimas, María Andrea o Andrea, ¿no se supo nada del mundo hasta este momento? Sí. No. Mire, por ahí alguien se atrevió a especular en redes sociales que iba a hacer una toma de juramento en uno de los países centroamericanos. No hizo nada. Todavía no sabemos nada de en eso. qué parte del mundo está. Pero si están- tampoco sabemos, o sea, en redes sociales no vimos que haya Nada. hecho algún tipo de pronunciamiento, solamente pues La María única que lo hizo Corina, fue María Comando Corina, Venezuela, que 8 es su minutos habló, equipo. habló del Bravo Pueblo otra vez, su mismo discurso, pero ya no hay nada que tenga para hacer. Tenemos un extracto muy pequeño del inicio de ese video que ella estaba claro. compartiendo, hablando sobre eso, reconociendo a las personas que salieron a manifestarse ayer en las calles de Venezuela. Venezolanos, hoy 10 de enero dejo un registro para nuestra historia de la libertad de Venezuela. Ayer, 9 de enero. Y volviendo al tema de nuestra región, la avioneta que se había desaparecido por los lados de Urrao, pues ya fue encontrada. Nacho, sí, mire, más temprano, casi hacia el mediodía, pues el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya dio la información que sobre estas montañas donde estaban sobrevolando, pues ayer habíamos informado que se habían avistado algunos restos de la avioneta. Efectivamente se confirmó que era de la avioneta que se siniestró hace 2 días sobre el municipio de Urrao, cuando venía del departamento del Chocó hacia Medellín. Pero pues también el gobernador de Antioquia lamentó que se haya también encontrado los cuerpos de las personas que estaban allí, pero sin vida, Nacho. Y eso es muy lamentable. Recordemos que son 4 menores de edad, habían 2 miembros de la tripulación y 8 pasajeros, 5 de ellos miembros de una misma familia. El gobernador dice, el gobierno de Antioquia lamenta con profundo dolor la triste noticia de no haber encontrado sobrevivientes en la aeronave accidentada en Urrao. Hay algo adicional, Nacho, y es que no pueden extraer los cuerpos vía aérea, tienen que hacerlo por vía terrestre. Esto es muy complejo porque es una zona muy boscosa, por lo tanto la extracción de los cuerpos a la familia se les estará entregando, los vemos allí en la fotografía, entre hoy y mañana los que puedan sacar. Y también hace unos minutos el gobernador encargado de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, y también la gobernadora del departamento de Chocó, pues hicieron una rueda de prensa donde por supuesto se solidarizaron con todas estas familias. Nacho, este no es el único accidente que sucede en las montañas de Urrao. Sobre inmediaciones de este municipio, pues ya han ocurrido otros accidentes. Es lamentable esta noticia porque las familias, por supuesto, guardaban la esperanza de encontrar a alguno de sus miembros vivos. Y lamentable, pues veníamos con una racha muy buena, María Andrea. Y digo buena en el sentido porque nadie debe perder la vida y menos ser asesinado. Pero en el día de ayer creo que la cosa cambió de panorama. Y drásticamente, porque pues ayer con Andrea estábamos dando justo la noticia de los 6 días consecutivos que llevaba la ciudad de Medellín sin reportar una muerte violenta, pero esa racha se terminó ayer lamentablemente porque el reporte durante la madrugada y noche del 9 de enero, 5 personas perdieron la vida. Increíble. 4 de ellas, Nacho, fue con acción de arma de fuego y una de ellas con arma blanca.
Las autoridades pues lograron la captura de 2 presuntos responsables. Cada uno de estos hechos son separados unos del otro. No es que haya sido una masacre de las 5 personas en un mismo punto, sino que todos son de género masculino y 4 de ellos con armas de fuego. Una situación que preocupa bastante porque en el mes de diciembre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá había reportado que solamente durante el mes de diciembre se había logrado la incautación de 53 armas de fuego. Es decir, la cantidad de armas de fuego que hay en Medellín que circulan en el Valle de Aburrá es muy grande, Nacho. No, eso es. Porque Pero de es que, 5 Nacho, asesinatos, 4 con armas de fuego. ¿Y qué pasa también con los controles? Es que mire la noticia, de los 5, 4 son con arma de fuego. Clarísimo. Y tiene que responder también a otra conducta delictiva, es decir, no... Hombre, no es usual que se den esa clase de acciones en un hurto, por ejemplo. Hay algo más detrás, algo está pasando con la delincuencia. Cuentas, deudas, peleas también puede ser entre combos. Sí, pero lamentable la cantidad de armas ilegales que hay, no solamente en este país, en todo el mundo. De cuenta de esa mafia de los fabricantes de armas, que eso sí nadie lo combate. Hablamos de narcotráfico, de lo que nosotros mandamos para Estados Unidos, pero nadie habla de lo que ellos nos mandan para acá, Mire, con lo que nos están matando. La alcaldía de Medellín incluso hace pocos días había manifestado que a través de las cámaras de seguridad se habían logrado la incautación de 23 armas de fuego en todo el 2024. 23 armas de fuego a través de cámaras de seguridad. Claro, eso suena bastante poco porque la cantidad de armas que están circulando y que generan estos asesinatos pues es inconmensurable. Y en el día de antier pues murieron dos soldados de Arauca. Y yo vuelvo a la misma pregunta, por una detonación, iban en un carro de estos blindados del ejército, pero ahí perdieron la vida estos dos jóvenes. Y ahí sí, ¿por qué el señor Gustavo Bolívar no sale a decir nos están matando? Es una vergüenza lo que pasa con muchos dirigentes del actual gobierno en el que cuando estaban en campaña, sí eran nos están matando. Y ahora que de verdad sí están matando mucha gente, porque de verdad muchos militares, la cosa líderes es sociales, líderes sociales disparados, líderes de ya todas ese las tema clases. Desapareció de la agenda de estos señores, de Petro, de Bolívar, etcétera, etcétera. Desaparece de la agenda el tema. Señores, ojo con esto, es que realmente sí nos estamos matando. Qué vergüenza, y ustedes calladitos desde el gobierno nacional, con líderes sociales y personas de nuestras fuerzas públicas. Sí. Bueno, entonces, ¿usted estuvo en la pintada, pero no en la pintada del municipio, sino en la pintada del mural? ¿Qué pasó? Yo pensé que sí se había ido. Mire, va en referencia con esa frase que usted acabó de decir, nos están matando. Hay un mural o un muro muy grande en uno de los deprimidos que hay acá en Medellín. Decimos deprimidos, son esas calles que están bajo nivel. Y en una de esas calles, en uno de esos murales, pues el concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, dijo, pues no voy a permitir que se sigan pintando frases como esta, de nos están matando. Sino que es algo muy curioso. Él, antes de empezar allá con esa cuadrilla de personas que vemos en las imágenes, de empezar a pintar, hace un video y dice, mire, en el año 2023 hubo tantas masacres, 93. En el año 2024 hubo otras tantas masacres. ¿Por qué están escribiendo nos están matando? Están haciendo una apología al delito con respecto a las marchas o al estallido social en el año 2020. Mire, este mensaje de nos están matando fue pintado por unos grafiteros de la ciudad de Medellín. A él le incomodó bastante, por lo tanto, pues pintó todo este muro de gris, quitó la frase. Nacho, esto se volvió una polémica completa, sí. Primero porque decían concejal, pero si usted está diciendo que realmente hay masacres, ¿por qué nos quita el mural de nos están matando cuando es una realidad? Porque hace apología a las marchas que vivimos en... Ustedes saben, que es la apología al discurso de la izquierda. Entonces esa es la justificación de él y dice, pues voy a pintar esto. Nacho, pues mientras él lo pintó, pues ayer en la noche volvieron a pintarlo, pero de otra manera, porque el concejal lo que advierte es que eso no es arte, no es un grafiti. Mire, aquí lo están pintando nuevamente. Digamos que el concejal le dejó el muro limpio para que pintaran otro grafiti. Dice, el arte no se calla. En este grafiti, el arte no se calla, pues ya es diferente el mensaje. Incluso el concejal dice, bueno, ya hicieron un poco algo mejor, ya por lo menos tiene la imagen de Débora Arango, tiene la imagen también de... se me da el nombre del periodista que asesinaron.
quien interpretaba a Edilberto de la Sí, Calle, Jaime quien Garzón. interpretaba a Jaime Garzón. Entonces decía, bueno, ya por lo menos hay algo de arte. Esto se convirtió en una polémica, tanto que también entró a terciar ahí el presidente Gustavo Petro, porque a través de su cuenta de X él también saca su comentario acerca de lo que está sucediendo. Y en su cuenta de X dice que muy bueno, si que nos la en muestran en Medellín... pantalla, por favor, eso es. Sí. No, ese es el de Andrés Julián, señores, el de el presidente Petro. Lo que dice Nacho, el presidente Gustavo Petro, es que es muy bueno que en Medellín realmente viva el arte con paz y con cultura, y está haciendo referencia justamente a esta imagen. El concejal de Medellín dijo, bueno, pues si ellos lo vuelven a pintar, pues yo amanezco al otro día, vuelvo y madrugo y lo pinto de gris. Pero al parecer el concejal ya no lo va a hacer, porque pues en su cuenta de X dijo, ya por lo menos el mensaje se entendió. Ese y es un mensaje mejor. muy distinto, pero el mensaje nos están matando. Sabemos a qué hace alusión, y efectivamente lo hacía Gustavo Bolívar. En su momento durante las marchas. En su momento de toda esta gran revuelta que teníamos. Pero hoy en día también nos están matando, usted acaba de dar una cifra importante. Y ahí sí no dicen nada. Los líderes sociales que están siendo asesinados, ahí sí no se habla de eso. No se habla nada de todos los soldados y policías que están asesinando. No se habla, el gobierno está callado con eso. Bueno, óigame, volvamos al tema ya como para ir rematando, y entonces ya, pues estamos a 10 días de que Trump se posesione como nuevo presidente de los Estados Unidos, sí. Repita. ¿Y qué dijo? Pero venga, y le voy a dar otra noticia, porque ya se la conté básicamente, y era, pues, acuérdense que Donald Trump tiene una red social que él creó, él solito, cuando se vio con algunos vetos y censuras en lo que antes era Twitter, hoy X. Y él saca una publicación en la que le da y reconoce como presidente electo de Venezuela, pues, a Edmundo González, y habla de la activista María Corina Machado y los alaba y los acompaña. Pero ¿sabe, Nacho? Hoy la noticia de Donald Trump va por otra parte. ¿Cómo le parece que a 10 días de que tome posesión, hoy él estaba viviendo uno de sus momentos históricos o más determinantes, por lo menos en su campaña o en su carrera pública? No vamos a decir que política, porque claramente, y ya nos lo demostró Estados Unidos, pues lo que pase judicialmente con quien hoy es el presidente electo, pues no influye muchísimo en las determinaciones que se tomen. Hoy se pronunció ya por fin uno de los jueces que estaba en ese caso, que se adelantaba contra el electo presidente Donald Trump por el caso de la estrella porno, ¿lo recuerda usted? Stormy Daniels, quien pues se alegó y al parecer se demostró, porque fue hallado culpable por 36 delitos, que habría recibido dinero por guardar silencio por un caso, porque él había sostenido relaciones sexuales con él. Mire, se convierte en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser declarado culpable en un proceso penal, es decir, que es convicto. Pero la solución y la determinación de hoy, un poco llamativa por lo menos para nosotros los colombianos, es libertad incondicional. No tiene que pagar absolutamente nada de cárcel y no tiene que pagar un solo centavo de multa. Eso sí, es culpable, es convicto, pero no tiene que pagar absolutamente nada de prisión, absolutamente ninguna multa, y sigue adelante. Algo llamativo, primer presidente de los Estados Unidos que es convicto. Sí. Es muy llamativo, por lo menos llamativo. Bueno, volvamos al tema local. Y me tiene dolido. ¿A usted también? ¿Cuál será, Nacho? ¿Cuál será? Pues resulta que ya empezaron a llegar las cuentecitas. Entonces usted va a pagar la administración y ya, de una vez, el 9.56 de incremento. Vaya, empiece a mirar todo como con el incremento del salario, ahí mismo se puede para arriba. O sea, ya lo perdí. Ese incremento, que aquí en esta empresa no se hace en estos meses, sino mucho más adelante. Más adelante, sí, señor. Ya la gente lo perdió. Y como este caso, son muchos que ya empezaron. La pregunta es porque usted me trae un dato sobre el IPC.